En el día número 16 de 30 días de JavaScript en LeetCode se nos pide evaluar una promesa basada en un tiempo límite. Pero veamos de qué trata el ejercicio. De acuerdo al ejercicio, nos dan una función asíncrona y un tiempo en milisegundos. Este será el tiempo límite. Debemos retornar entonces una versión que esté asociada a ese tiempo límite que nos brindan. La función toma como argumento el tiempo límite de la función. En este caso entonces nos dicen que esta función con tiempo limitado debería tener estas reglas. Si la función se completa dentro del tiempo límite de milisegundos que nos dan, entonces la función en tiempo limitado debe resolver el valor con el que llegó la promesa que nos dan, es decir, la función. En el caso contrario, si la función excede el tiempo límite que nos brindan, la función de tiempo limitado debería rechazar con el string time limit exceeded. Veamos los ejemplos. Entonces acá tenemos una función. Esa función se resuelve en 100 milisegundos y nos dicen que el tiempo límite es 50. En este caso se retorna time limit exceeded porque 50 es menor que 100, es decir que primero se terminaría esta parte. En el segundo ejemplo tenemos otra función que se resuelve en 100 milisegundos y el tiempo límite son 150 milisegundos. En este caso, dado que la función se resuelve primero, entonces se resuelve la función con el valor que tenía acá adentro. Para abordar este ejercicio debemos tener en cuenta varios conceptos relacionados con el manejo de promesas en JavaScript. Imagínate que tú tienes diferentes promesas y necesitas evaluar cuál se resuelve primero. Entonces tenemos varias opciones. En este caso podemos tener en cuenta el método estático promiseRaise, que recibe un iterable de promesas, es decir, un arreglo de promesas, y retornar la primera que se cumpla o se rechace con el valor de esta. O por otro lado también tenemos promiseAll, que resuelve un arreglo de promesas y devuelve una promesa que tiene los valores de todas las promesas que hayan sido concluidas con éxito. O por otro lado rechazaría la promesa con la razón por la cual falló. Si tenemos aquí esto más gráfico, tendríamos algo como lo siguiente. Sabemos que promiseRaise recibe un iterable, es un arreglo de promesas, sí se vería de la siguiente manera. Entonces supongamos que tenemos este promiseRaise con diferentes promesas. Tenemos A, B, C, D y cada una se resuelve en diferentes tiempos. Sabiendo que promiseRaise solo devuelve la primera que se haya resuelto, en este caso tendríamos algo como lo siguiente. Supongamos que esta que está en rojo es la que va a fallar. En este caso retornaríamos el valor que resuelve o rechaza promiseD. Pero supongamos que ahora este promiseD no falla. Y supongamos que este promiseD se resolvería más o menos en unos, 390 milisegundos. En este caso, promiseRaise revisaría cuál es la primera promesa que pasa. En este caso, retornaría promiseB, la cual es la primera promesa de todas las que están acá que se resuelve. Si lo comparáramos entonces con promiseAll, que es la otra versión que tenemos acá, la cosa cambia un poco. Entonces, supongamos que tenemos la misma configuración, el mismo arreglo de promesas, tenemos 300, 200, 350 milisegundos y 150. En el primer ejemplo, dado que esta promiseD se resuelve primero, pero con un error, lo que sucedería es que promiseD se resuelve en este caso. Si por otro lado, digamos que promiseD no falla, sino que simplemente esta se resuelve en los 150 milisegundos, lo que sucedería al final es que devolveríamos todas las promesas que están acá con sus respectivos valores. Y esto es lo que se evaluaría. Ahora veamos un ejemplo en código para probar ese enfoque. Luego de haber visto el ejemplo gráfico, veamos algo un poco más práctico. Tengo en este caso una función que se llama resolvePromises, la cual tiene 4 promesas, como lo veamos en el ejemplo. Y vamos a evaluar qué sucede cuando se resuelven las promesas con promiseRaise. Lanzo acá la ejecución del programa. En este caso estamos esperando que rechace con D. ¿Por qué? Porque esta se resuelve primero. Si lo cambiáramos otra vez, como en el ejemplo anterior, que hablábamos de que esta se rechazaría en los 390 milisegundos, pasaría algo como lo siguiente. Así que el primer valor que se resuelve sería en este caso B. Si ahora pasamos a la ejecución, en donde queremos ver el mismo escenario, pero con todas las promesas, tendríamos algo como lo siguiente. Tenemos la misma configuración. Vamos ahora a resolver todas las promesas usando promiseAll. Voy a limpiar acá el editor. Veamos qué pasaría. En este caso, se rechaza porque esta función D fue resuelta primera, o más bien rechazada primera que el resto, así que no pasaría. Pero ¿qué pasaría en este caso si en vez de rechazarse, esta también se resuelve? En este caso, lo que haría este promiseAll es resolver todas las promesas, todo el arreglo de promesas que llega, y lo devolvería, en este caso,
de la siguiente manera. Entonces nos dice, este es el valor final y resolvió todas las promesas, en este caso en el orden de llegada, y cada valor respeta el lugar en el cual se encuentra la promesa resuelta. A pesar de que hayan sido resueltas en diferentes tiempos, las promesas llegan en el orden en el cual se colocó el arreglo. Así que después de haber evaluado los dos conceptos que revisamos, en este caso considero que Promise Race sería la mejor alternativa para poder resolver una de las dos, sea que falle o sea que pase. Entonces tendríamos algo como lo siguiente. Tenemos el Time Limited Promise, el cual contendría el nueva promesa. Esta promesa entonces recibe un resolve, un reject, y dentro de esta promesa, en caso de que se cumpla un set timeout, que en este caso vamos a decir que es el valor que tenemos acá, lo que sucedería es que se rechazaría con el valor que tendría acá. En este caso el valor es time limit exceeded, y esto se rechazaría o llamaría al reject apenas se cumpla el tiempo t. Por otro lado tendríamos la promesa resuelta con los parámetros que se proveen. En este caso tendríamos function, y este function recibiría los argumentos que llegarían. Sin embargo, estos argumentos son pasados al momento de llamar la función. Así que para poder hacer que todo esto funcione, podemos considerar lo siguiente. Esto debería ser algo como esto, porque tenemos un closure en este caso, y vamos a retornar en este caso un promise race con las dos promesas que tenemos. Tenemos time limited promise y tenemos promise resolve. De acuerdo a esto, sea la que se resuelva primero, si es el time limit promise o el promise resolve, ese será el resultado que tendríamos. Veamos qué sucede. Ejecuto los casos de prueba, todos los casos pasan, y ahora vamos a enviar el ejercicio. Muy bien, ha pasado correctamente. Espero que con este video hayas aprendido algo nuevo sobre los métodos estáticos Promise All y Promise Race, y nos vemos en el próximo video.